Coloquio, el programa económico de la semana, presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Bien, amigos, vamos a darle los buenos días a Carlos Castillo en el segmento Impuestos y Negocios. Buenos días. Buenos días. Saludos, Carlos. Buenos días, Alex, Esteban. El tema obligado. Sí, claro. Buenos días, amigos televidentes. Esteban, el tema obligado de la norma de la Dirección de Impuestos La Internos. norma de la Dirección de Impuestos Internos acaba de emitir una norma que crea un nuevo régimen, en este caso, un nuevo régimen, el régimen simplificado de tributación, que viene a sustituir el antiguo sistema también de estimación simple, lo que se conocía como también, y que al mismo tiempo pienso que no necesariamente marca muchas diferencias. No sé cuál es tu opinión, Castillo, en ese sentido, del sistema actual con el sistema anterior. Sí, no me gustaría empezar sin antes hacer un saludo al trabajo que ha estado realizando el Ministerio de Industria y Comercio a través de sus centros MIPYMES, en unión con las universidades del país, lo cual ha sido de mucha ayuda para muchos emprendedores y pequeños empresarios que se han beneficiado de esos servicios de consultoría y de ayuda que le han estado ofreciendo esos centros MIPYMES para fortalecer lo que es el crecimiento, ya sea a nivel estructural de estas empresas pequeñas que están empezando en el país. Con lo que me decías ya, Esteban, con respecto al régimen simplificado de tributación, a través del decreto 256-19, el presidente en estos días lanzó por fin el tan esperado régimen simplificado de tributación, que, como mencionabas, viene a sustituir lo que era antes el PST, que era el procedimiento simplificado de tributación. Las variaciones básicamente en este tipo de régimen con respecto a lo que es la persona física no son tantas, porque recordemos que anteriormente la persona física era el único que podía acogerse a este tipo de procedimientos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que se agregan, o sea, amplía el rango de abarque y también entran dentro del régimen lo que son las personas jurídicas, o sea, las empresas constituidas, con una serie de condiciones y parámetros a la cual estas deben estar acogidas para poder entonces entrar dentro de este régimen simplificado de tributación. Hay una situación ahí, me da la impresión, y bueno, vimos al director de Impuestos Internos, al señor Magín Díaz, hacer una afirmación, asegurando que este nuevo procedimiento, este nuevo régimen no implica una intención de aumentar las recaudaciones, sino que tiene la intención de fortalecer y de ampliar la formalización de empresas, principalmente de micro y pequeñas empresas, lo cual tiene sentido. Ahora, también entiendo que es una medida que va a contribuir a la actualización de las empresas y de las personas físicas que estaban acogidas al antiguo procedimiento simplificado de tributación, porque todos los que estaban en el antiguo procedimiento van a tener que formalizar su solicitud nuevamente para entrar al régimen simplificado de tributación. Y eso va entonces a permitirle a Impuestos Internos actualizar esa base de datos de forma tal que tal vez empresas o personas físicas principalmente que ya tienen niveles de ingresos que superan el límite máximo de 8.7 millones de pesos, entonces, tú estabas anteriormente en este procedimiento, pero ya tú no calificas para estar en el nuevo régimen simplificado de tributación. Entonces, eso sí será de importancia, no solo porque va a permitir actualizar esa base de datos, toda vez que los del antiguo sistema van a tener que inscribirse de nuevo en el nuevo sistema, sino también que va a permitir aumentar las recaudaciones sin la necesidad de crear nuevos impuestos, sino depurando a cada uno de los que se acojan o de los que no puedan acogerse. Con la variación del nuevo ingreso. Exactamente, con la variación del nuevo ingreso, porque entonces ya tú, tal vez estamos hablando de alguien que estaba registrado y que te reportaba ventas u operaciones por el orden de los 5 millones, 6 millones, y que ahora cuando tú actualizas los datos te das cuenta, no, ya tú estás casi en el límite, tú estás en 8 millones, o tú estás por encima de los 8 millones, por lo tanto tienes que ir al sistema ordinario, de recaudaciones. O sea que es una buena forma de
de actualizar esa base de datos, que fue lo que pasó, por ejemplo, con el número de comprobante fiscal. ¿Para qué se crearon nuevos números de comprobante fiscal? Fue para actualizar esa base de datos y determinar cuáles empresas eran fantasmas, cuáles empresas no lo eran, cuáles empresas estaban comprando y vendiendo mercancía inexistente, de comprobantes necesitan. qué cantidad de comprobantes necesitan para determinar cuáles son sus ventas en términos promedios reales. Sí, entonces, claro, en este caso nos parece que tenía también esa intención. Sí, también hay que tomar en cuenta que la DGI le da la oportunidad a la empresa, por ejemplo, cuando supera el límite, digamos que de los 8.700.000, de un 5% de ese monto hacia arriba, la DGI le da la oportunidad a ese empresario de que se dirija hacia ella y le explique, mira, ese ingreso que yo tuve ahora no corresponde a un ingreso recurrente. Es posible, estoy confiado en que el próximo año o este mismo año que está transcurriendo, yo no voy a volver a recibir ese tipo de ingresos porque eso lo obtuve a través de una venta extraordinaria. Entonces, la DGI le permite a esa persona mantenerse dentro de ese régimen simplificado de tributación. Siempre y cuando Sí. que haya esa explicación. Siempre y cuando esté esa explicación con los documentos, siempre que le den validez precisamente a ese tipo de transacción que no fue normal dentro de esa empresa. Pero la misma DGI ha vivido exitosamente casos como la venta de la Cervecería Nacional Dominicana, que le generó ingresos adicionales extraordinarios. En un ingreso año, de en un impuesto año, sobre la renta, la ganancia de capital. en un año que Sí, incluso necesitaba esos recursos. Sí, sí. Entonces, se puede dar el caso, como tú dices, de empresas que, por ejemplo, en el caso de las que se acogen al régimen simplificado de tributación por el área de los ingresos o de las ventas, que el límite es de 8.7 millones de pesos, ciertamente de que un año específico se pase de esos 8.7 millones de pesos, pero que no sea una constante. Sí, entonces claro. hay que dar una especie de dispensa. Ahora está la otra parte, la que tiene que ver con las empresas o personas físicas o personas jurídicas que se acojan a este régimen a través de lo que se conoce como las compras y que el límite es, creo que de 40 millones de pesos, de hasta 40 millones de millones pesos anual. Exactamente. Ahora, una empresa que desarrolle operaciones de compra por el orden de los 30, 35 millones de pesos anual, compra productos, y eso es lógico, a empresas formales y compra productos que son grabados con el ITEVIS. Entonces, la pregunta es, esas empresas que no van a tener que pagar el ITEVIS de los productos que compran o reportar ese ITEVIS de los productos que compran cada mes, pero van a tener que informarlo. Sí, claro, tienen que informarlo. Ese es uno de los requerimientos precisamente del nuevo régimen simplificado de tributación, que tanto la solicitud de comprobantes como la emisión de comprobantes son una de las obligaciones. La solicitud de comprobantes no es más que informativo. Sí, No es más que informativo para darle control a la DGI sobre aquel contribuyente, el tercero, a quien se le compra, de tener los reportes por parte del que compra. O sea, la diferencia es que no va a tener que pagar, porque por ejemplo los que están en empresas de manera regular, que realizan compras específicas, pues reportan esas compras y pueden entonces reportar la venta o la compra que realicen todos los meses, y si es una venta tienen que pagar el ITEVIS cada mes, y si es una compra entonces reportarlo y acreditárselo también cada mes. Con el antiguo procedimiento no había que hacer ese reporte todos los meses, sino que tú lo hacías al año. Al año. Pero ahora vas a tener que hacerlo mensualmente, independientemente de que no te va a tocar pagar ni te va a tocar deducir, pero tienes que reportarlo como si fueras a pagarlo. Es un asunto de transparencia, básicamente. Pero también hay un asunto importante con este nuevo régimen simplificado de tributación. Muchas personas me han preguntado, se han acercado a mí, me han preguntado, Carlos, ¿me conviene acogerme al régimen simplificado de tributación? Así, a simple vista, siempre me hacen esa pregunta. Yo lo único que les digo es, señores, aquí lo primero que hay que hacer es ver si dentro de las cualidades que exige el decreto 256-19, usted cumple con ella. Si califica. Si califica. Sí. Luego de ver si califica, espérese. El método comparativo. No se vaya corriendo, exactamente. Haga un bosquejo, un borrador de los dos métodos, del método ordinario y del nuevo régimen, y haga una comparación para ver los resultados. Lo más importante aquí, señores, y es lo que manda la ley precisamente, es a tener contabilidad organizada. Este tipo de régimen viene para aquellos contribuyentes que regularmente no tienen contabilidad organizada. ¿Por qué les digo esto?
Porque, por ejemplo, si nos vamos al régimen simplificado de tributación basado en los ingresos, tenemos un cálculo de un 7% sobre los ingresos brutos, que pudiera ser, como usted calcula, de 1 millón de pesos, por ejemplo, Sí. el ingreso como ingreso bruto, y le calcula ese 7%, digamos que va a pagar 70,000 pesos. Pero si usted tiene su contabilidad organizada y un registro de todas sus facturas de compras, esas compras que, claro, deben ir en torno al giro natural del negocio, entonces usted puede hacer, mientras está en el régimen normal, Sí. sus cálculos y restarle a sus ingresos brutos sus compras y ver el resultado final, que sería la renta, y sobre ese valor aplicarle el 27% según el régimen normal. Y si te sale por menos de los 70, que es el 7% de los ingresos brutos, pues entonces te Te conviene conviene el seguir anterior. en el Claro, anterior. claro, exactamente. Sí, no, pero y también está el otro elemento, el elemento de la perspectiva de crecimiento. Tú tienes una empresa, te acoges, que estás realizando operaciones de compra por el orden de los 35 o 37 millones de pesos. Pero tú tienes perspectiva de crecimiento, es decir, y tú dices, bueno, de aquí a 5 años yo voy a estar haciendo compras por 100 millones de pesos. Como tengo perspectiva de crecimiento, no me conviene Exacto. acogerme a este régimen simplificado de tributación porque me va a limitar mi Exactamente. vocación de crecimiento. Entonces, de repente, tú simplemente no te acoges y sigues en el sistema ordinario. Pero también hay otro elemento y son las exclusiones. Por ejemplo, empresas de construcción no califican. No califican. Empresas que tienen vínculos con el sector financiero, por ejemplo, empresas que realizan actividades de tipo financiero, De tipo financiero. no incluyendo califican. hasta fideicomisos, No tampoco entran califican. Entonces, hay una serie de empresas que no califican para Exactamente. para acogerse a este régimen, aún sean Aún sean MIPYME, pequeñas sí. o MIPYMES. Exactamente, eso es así. Ahí tenemos, por ejemplo, como tú habías dicho, las empresas que tienen que ver con la industria de la construcción, las empresas que se manejan en el ámbito financiero, están las inmobiliarias, por ejemplo. Ah, la inmobiliaria, Sí, exactamente. y hay un sinnúmero de empresas que no califican para este tipo de régimen. Esto es más para micro, pequeña y mediana. Pues micro, empresa. pequeña y Exactamente. mediana Y se empresa. supone que una constructora debe estar organizada. Se supone. Sí, se supone, Porque se este tipo de régimen es para aquellos que están empezando y todavía no Además, saben. las Sí. constructoras están vinculadas Busca- al fideicomiso también. Sí, busca más bien es eso, busca más bien es motivar a las pequeñas y microempresas que no están formalizadas a que se formalicen y Exacto. que no le tengan miedo a esa formalización con base en el hecho de, no solo de lo que van a pagar de impuestos, sino de ahorrarse una serie de pasos que hay que dar ya en formalización, que con el régimen simplificado de tributación se reducen Exacto. considerablemente y no son tan complicados, no te obligan necesariamente a tener que contratar a un contador para que te Exactamente. asesore, sino que tú puedes más o menos orientarte y tal vez tener a un contador igualado para que te dé seguimiento. Para que le dé seguimiento, para declaración anual solamente puede ser. Hay que valorar para despedir el segmento que la educación financiera y la educación tributaria en los últimos 7 años, con muchos cursos, ha ido ganando espacio. Y realmente la gente tiene que pedir explicaciones sobre este régimen para tomar decisiones al respecto, o si se mantiene con el anterior. Sí. Exacto. Gracias, Carlos Gracias a ustedes. Castillo, por participar en este segmento, y nosotros venimos en un momentito con el último y prolongado segmento final de Coloquio. El programa económico de la semana.